tanto va a ser el mismo link para mañana. Por lo sistematizado que lo vamos a hacer, o sea, la primera parte va a ser la evaluación inicial y la evaluación secundaria. Entonces vamos a ir paso por paso, lo más lento posible, lo más práctico y útil, porque es así como vamos a empezar a desarrollar cada uno de los capítulos. La esencia es el capítulo 1. Voy a empezar a presentar. ¿Están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. El capítulo 1, si ustedes ven el logo en la parte izquierda de sus pantallas, es el Colegio Americano de Cirujanos, el Comité de Trauma, y cada capítulo de los 13 de la 9ª edición viene la introducción de lo que es el Comité de Trauma, que presenta el capítulo 1, Evaluación Inicial y Manejo. Lo más importante de esto es, no solamente en trauma, sino en toda patología, el manejo multidisciplinario es fundamental. Pero no un equipo que se sobreponga en funciones, sino un equipo que vaya realizando distintos tipos de actividades en forma sincronizada, hablando un lenguaje común, que es lo que les va a ofrecer el programa de trauma. Lenguaje común, un sistema de enseñanza-aprendizaje sistematizado, como has visto ayer. Tercero, por prioridades, vamos a empezar a aprender a manejar lo que pone en riesgo la vida del paciente, ¿no? Y todo el manejo sistematizado desde lo que es la revisión primaria en base al A, B, C, D, E y una revisión secundaria. La revisión primaria con resucitación, anexos, reevaluación. Lo mismo en la revisión secundaria. No es raro entender este tipo de circunstancias de pacientes en estas condiciones en accidentes de tránsito. Todavía siguen siendo la primera causa los accidentes automovilísticos con pacientes politraumatizados. Y obviamente estas imágenes se han alterado porque esto debería ser para vía aérea difícil, ¿verdad? Entonces, este trauma maxilofacial severo, tanto de la derecha como de la izquierda, son pacientes que ponen que ponen a prueba la habilidad del médico que está atendiendo en trauma. ¿Hay alguien más que está pidiendo entrar? 49. O podemos toparnos con cuadros de estas características, traumatismos torácicos penetrantes. Así llegan los pacientes. Uno tiene que estar preparado no para retirar el alma blanca, sino para retirarlo en un lugar adecuado, con los medios y las condiciones ideales para no causar más daño del que ya tiene el paciente. O podemos enfrentarnos frente a un trauma abdominal abierto como este con exposición de vísceras, que lo único que en este momento no es salir corriendo, sino cubrir con compresas tibias, húmedas, para evitar y no intentar reintroducirlo. Cubrir con compresas húmedas tibias hasta que el paciente esté intubado, esté anestesiado y proceder a hacer con lo que es la atención en quirófano. Nosotros hacemos lo mismo por prioridades A, B, C, D, E. Una vez concluido con la evaluación inicial, este paciente ya tiene que estar en quirófano y entre tanto nosotros podríamos hacer la evaluación secundaria. ¿Qué características tiene la revisión primaria? Que se puede repetir frecuentemente para identificar algún deterioro. Hemos hecho A, hemos corregido la principal causa de obstrucción de la vía aérea superior, clarito, por favor, de la vía aérea superior en el paciente inconsciente, producto de un accidente con TEC, por ejemplo, es la caída de la lengua. Al perder el paciente conciencia, pierde el control de la musculatura voluntaria de la lengua y la lengua se cae hacia atrás. Por eso se llama caída de la lengua y obstruye la vía aérea superior. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Es elevar el mentón o desplazar la mandíbula, ¿verdad? Pero en el momento en que soltamos esta maniobra, nuevamente el paciente deteriora la vía aérea superior. Por lo tanto, uno tiene que retornar, mejorar, resucitar, corregir el error cometido o la reincidencia del mecanismo que está causando la lesión, corregir, verificar y pasar a la siguiente.
Vamos a desarrollar este capítulo 1 en un escenario de un varón de 44 años, impacto frontal. Entonces ya de hecho un impacto frontal uno tiene que pensar en TEC, traumatismo encefalocraneano, la cabeza contra el vidrio. Entonces es importante que a mí me cuenten cómo estaba el vidrio, por ejemplo. Traumatismo torácico del tórax contra lo que es el volante y el parabrisas, el tablero. Entonces las deformidades que ocurren son datos de referencia importantísimos para poder interpretar el traumatismo torácico contuso en este caso. El paciente está inconsciente en el lugar del accidente, eso ratifica lo que yo estaba pensando en un TEC, un traumatismo encefalocraneano, y llega al hospital vía rescate básico con collar cervical, tabla espinal y ventilación asistida. Una resucitación bastante interesante, básica y útil a cargo de los paramédicos. Bien. Entonces, en el escenario empezamos a utilizar algunas preguntas poderosas que son de gran utilidad en lo que es la construcción del conocimiento. Y la pregunta es, ¿cuál es la secuencia de prioridades en la evaluación de este paciente? De este y de todos los pacientes, niños, adultos, ancianos, embarazadas, las prioridades son las mismas, ¿verdad? Primero A, después B. Y por lo tanto, nosotros debemos identificar las lesiones específicas antes de empezar el manejo inicial de este paciente. Si no, ¿cómo procedería? Obviamente, para la pregunta 1, la respuesta es si deberíamos identificar las lesiones específicas antes de empezar el manejo. Nosotros tenemos que identificar en A los problemas que están comprometiendo la vía aérea superior. En B, los problemas que ponen en riesgo la ventilación y la respiración. En C, hemorragias, ¿no? Y esta es la forma correcta de iniciar. Nuestros objetivos de esta noche son identificar la secuencia correcta de las prioridades para la evaluación de un paciente con lesiones múltiples, o sea, revisión primaria A, B, C, D, E. Aplicar los principios descritos en la revisión primaria y secundaria para la valoración de un paciente con lesiones múltiples. Revisión primaria, revisión secundaria. Problema detectado, problema resuelto. Eso se llama resucitación. Anexos, reevaluación. Eso no se olvide. Problema detectado en B, resucitación, por decir es un taponamiento cardíaco. Ventana subsifoidea, hemos resuelto el problema, hemos resucitado al paciente. Anexos, ECOFAST, pedimos para ver cuán efectivo ha sido nuestro tratamiento, si hemos logrado despejar el pericardio, un ECOFAST, y reevaluamos. Y obviamente estamos llamando al cirujano cardíaco, al cirujano de tórax para que nos ayude. Entonces, detectado el problema, resucitación, anexos, reevaluación. No se pueden olvidar esa secuencia porque es así como se mueve el problema del manejo del politraumatizado en el contexto de esta sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje que es el ATLS. 3. Explicar cómo la historia médica de un accidente, de un paciente, en la historia amplia, como quieran, ahí ya se hablé, y el mecanismo de lesión, la cinemática del trauma, nos contribuyen a la identificación de las lesiones. Dos cosas importantes. La persona que esté libre del equipo de trauma puede ir a hacer la historia amplia. Alergias, medicamentos, patologías, libaciones y ambiente. Amplia. Y el mecanismo de lesión es fundamental para poder identificar las lesiones y prever qué lesiones nosotros podemos encontrar e ir en busca directa a eso. Un mecanismo de aceleración y desaceleración en un viernes por la tarde, por ejemplo, ya de hecho a mí me hace pensar que el paciente está en estado de ebriedad y atravesó la Blanco Galindo por debajo de la pasarela y fue atropellado, ¿verdad? Entonces es un mecanismo de un impacto de un vehículo a alta velocidad contra un objeto móvil como es una persona, y esto se llama mecanismo de aceleración y desaceleración. Una caída de altura lunes, ¿no? Yo ya tengo que suponer que es un albañil que se fue a chupar y que se cayó del segundo piso. Estamos hablando de 10 a 12 metros de altura, por lo tanto, yo ya tengo que saber que hay un TEC y un trauma raquimedular. Entonces, la forma como ha ocurrido el accidente se llama mecanismo de lesión o cinemática del trauma. Este capítulo no está incluido, pero lo vamos a procurar ver al final o a mitad de la sesión, lo que es cinemática del trauma.
Una vez que hemos resuelto el problema, no se ha solucionado definitivamente. Si hemos colocado un tubo orotraqueal o han colocado el tubo en Quillacollo, en el Hospital Benigno Sánchez, y has trasladado a La Caja o al Viedma, en el trayecto se pudo haber salido el tubo, ¿verdad? Con el barquinazo, con el frene. Entonces, todos estos se llaman peligros latentes. Estar alerta de que cuando un paciente te van a transferir intubado, tú no puedes dar por hecho de que ese tubo, cuando ha llegado, está bien en la vía aérea, ¿no? Hay que revisarlo. Cada uno de estos, un tubo pleural instalado, no necesariamente tiene que estar bien colocado si el paciente ha sido movido. Entonces, todo esto significa peligros latentes asociados con la evaluación inicial y manejo del paciente. Y obviamente, una vez que nosotros hemos atendido al paciente, tenemos que saber y definir en el instante en que llega si las condiciones que tiene el paciente, nosotros, o sea, la gravedad de la lesión, puede ser resuelta en nuestra institución con el recurso humano y el recurso y los medios físicos con que contamos. Eso se llama triaje. Si nosotros no tenemos un centro de gran quemado y el paciente de 40 años quemado 60% de superficie corporal entre segundo y tercer grado, no te hagas ilusiones de ese paciente. Si cuanto menos tiempo lo tengas, tiene más posibilidades de sobrevivir en un centro de referencia donde tengan condiciones para el manejo de un paciente. O sea, tú ya tienes que definir y saber cuáles son los pacientes, cuáles son tus capacidades y a qué tipo de pacientes tú puedes atender. Todos los pacientes se tienen que atender con precauciones estándar. Este es un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Muy limpiecito, está elegante, porque este es de simulación. El equipo con sus gafas, sus protectores, los barbijos bien colocados, guantes, batas de lo posible impermeables. Y ahora, como les decía ayer, con la pandemia, los equipos de protección personal ya es un look normal de todo el mundo, ¿verdad? Menos de los irresponsables. Y ellos van a caer a la terapia intensiva con COVID y probablemente no salgan de allá, ¿verdad? Entonces es un buen momento para recomendar. La tercera ola, jóvenes, está entre 25 y 35% más intensa que la primera y la segunda ola. En este momento, nosotros ya tenemos 10 pacientes de las 12 unidades de cuidado intensivo, tenemos 10 pacientes en ventilación mecánica y de los 10, 50%, 5 son menores de 40 años. Así es que cuidarse, la cosa está seria. Tenemos en este instante como 70 pacientes COVID y COVID se respira en todo lado. No hay... Lo peor es esconderse, ¿no? Porque después que sales de tu escondite, de tu cápsula, y en la esquina te agarras un COVID. Lo que hay que evitar es ir a las fiestas, a reuniones grupales en ambientes cerrados. Es lo peor que pueden hacer, ¿verdad? Entonces, en lo posible, evitar ambientes cerrados. En ambientes abiertos menos es el riesgo de contagio. Utilizar equipos de protección personal, barbijo, lentes, no porque te pongas KN95 estás libre de que no te vas a contagiar. Un buen barbijo, el barbijo no dura un mes, dura un día. KN95, N95, depende cuál que utilices. Siempre tener alcohol en las manos para hacer la desinfección. Evitar el contacto directo con el cobro de las monedas, siempre desinfectar un poco. En este periodo ser un poco más... podríamos decir, más cuidadoso con el manejo y el contacto con personas en el medio ambiente. En el TRUFI lo más probable es que te contagies. Vamos a empezar con la revisión primaria de la evaluación inicial. La revisión primaria, no se olviden, parte con la reanimación de las funciones vitales. Reanimación, resucitación son sinónimos de las funciones vitales. A seguir, anexo. Si hemos hecho un tubo pleural, hemos colocado un tubo pleural por un neumotórax, atención, el hemitórax derecho, mi anexo será inmediatamente, además del oxímetro de pulso, una radiografía de tórax para verificar cómo ha quedado colocado mi tubo y si se ha reexpandido el pulmón. Entonces, revisión primaria, problema detectado en B, reanimación o resucitación, anexo y reevaluación. Coloco mi tubo, verifico que el sello de agua esté correcto, que esté fluctuando, que esté burbujeando, entonces digo ya, he resuelto el problema vital que era un neumotórax de tensión en tórax, ahora paso a C. Y con la misma metodología.
revisión primaria, resucitación o reanimación, anexos y reevaluación. Si ustedes pueden meter este esquema, esta diapositiva, este diagrama en sus cabezas, en su disco duro de trauma, en esta secuencia, lo más probable es que puedan desarrollar el resto de los temas y recordar con mayor facilidad que en cualquier parte de donde estén, problema identificado y nuestra secuencia es el A, el B, el C. Vía aérea permeable con control de la columna cervical, ventilación y respiración y oxígeno suplementario, circulación con control de hemorragias externas evidentes, D, evaluación neurológica rápida con escala de coma de Glasgow y pupilas, y E, exposición completa, cuidando el ambiente, precautelando el confort del paciente, no del equipo médico. Reanimación, anexos, reevaluación. En la revisión secundaria ya el paciente está estable. Está menos complicado que en la revisión primaria, pero nuestra secuencia sigue igual. Aquí reanimamos las cosas que nos faltó hacerlas en la evaluación primaria, pero que ya no están poniendo en riesgo la vida del paciente. Por ejemplo, aquí podríamos encontrar un síndrome compartimental en la pierna fracturada, la pierna derecha fracturada, que no nos percatamos, no pone en riesgo la vida del paciente, pero pone en riesgo la extremidad. Entonces, este es el momento, en base al mecanismo de lesión, albañil, caída y se desploma un muro sobre los albañiles. Uno de ellos queda atrapado, su extremidad inferior derecho bajo los escombros, y aquí va la clave. Se han demorado aproximadamente 50 minutos en levantar los escombros y liberar esa pierna, que me está diciendo un mecanismo de compresión prolongada. Por lo tanto, yo ya tengo que pensar en un síndrome compartimental en base al mecanismo de lesión. Si me dicen, y el rescate se ha demorado aproximadamente 45 minutos, y cuando rescatas, levanta la pierna y le pregunto cómo se siente, me duele. ¿Cuánto es el dolor? 20/10, es un síndrome compartimental. Reanimamos, anexos, y ahí definimos el paciente si va a ser trasladado a cuidados definitivos. El primer enfrentamiento con el paciente, siempre procuren ganarse la confianza, y normalmente es el líder el que empieza el primer enfrentamiento. Y la forma más simple y rápida de evaluar a un paciente en 10 segundos, esto habitualmente es muy dinámico cuando hay participación y estamos en un ambiente. Con los 16 estudiantes, no se olviden que este curso es para 16 médicos. Entonces, soy el doctor Grájeda, soy el médico de turno y me toca atenderlo hoy día. ¿Cómo se llama usted y qué le ocurrió? Esa es la forma más rápida y simple de evaluar a un paciente. Y podemos obtener dos tipos de respuesta. Una respuesta coherente, frontal, limpia, ¿no? Donde te dice, soy José Martínez, estaba yendo en mi moto, un perro se me atravesó y me choqué contra la pared del frente y hasta ahí donde me acuerdo, ¿verdad? Pero ¿qué me dice eso? Que me está hablando, recuerda muy bien, está hablando perfectamente bien, por lo tanto la vía aérea está permeable, hay un intercambio de oxígeno muy, muy confiable, y hay una perfusión cerebral adecuada a pesar del impacto que hubo y la pérdida de conciencia. Las tres cosas me hablan de que es un paciente relativamente estable y que tengo que tomar mis precauciones, pero no uno que te responda desorientado o que te responda con palabras inapropiadas, donde ya tienes que estar alerta y decir, este chico está con un TEC, está con un problema serio, tenemos que avanzar. Pregunte al paciente su nombre, pregunte al paciente lo ocurrido, ¿verdad? Es lo que hemos dicho en este momento. Y empezamos con lo que es nuestra evaluación del ABC. Cuando uno va a hacer triaje, yo echo de menos, yo no sé, debería haber doble pantalla para poder verlos y decir, y dirigir y preguntarles a uno de ustedes qué es triaje. A ver, el dirigente, Garcés, ¿qué es triaje? ¿No están escuchando? Doctor, triaje no sería dirigir al paciente hacia un centro de salud donde pueda ser atendido según las capacidades, según las lesiones que tenga el paciente, por ejemplo, como usted ha dicho, estimados. Como no te estoy viendo, aprovecha, ¿no? Como gallinas hablar en coro. Tu nombre y respondes. ¿Qué es triaje? Mi nombre es Catherine Crespo. Triaje sería derivar al paciente hacia un centro de salud que pueda atender sus lesiones.
Un poco. 10%. ¿Quién sigue? Nombre y respuesta. Doctor, soy Sasha. Triaje es como una clasificación para ver quién va a tener prioridad en el momento del accidente. Ya estamos mejor. Ya he dicho que es un método de clasificación. Ya, ¿qué más? ¿Alguien más? Ya vamos Doctor, a... Tatiana Sanabria, bueno, triaje va a ser un método de clasificación de pacientes basados a las necesidades terapéuticas y los recursos que se van a tener en el centro de atención para estos pacientes. Estamos muy cerca de tener un concepto final, pero ya vamos en 4 personas. A ver, el siguiente. Nos falta un detalle fundamental en lo que es triaje. Un varón. Doctor Roger López. Se va a clasificar en este caso si el paciente o si está en estado leve, moderado o grave, doctor, o tal vez fallecido. Yo no te he preguntado cuáles son los sistemas de clasificación, lo que están haciendo el concepto. ¿Qué es triaje? Otro. Ya la última, después de Sasha, no sé quién ha participado, ha dicho un 90% del concepto, pero falta un detalle fino y muy importante. Vamos. Doctor Paola Herbas, es el método de selección y clasificación de pacientes basados en su necesidad terapéutica y en los recursos que va a tener el centro de salud, doctor. Ya, creo que estás leyendo el libro, ¿no? Y eso es trampa. Entonces, ese es el problema de esto, que no los estoy viendo, y si te veo hacer trampa, yo te boto del aula, ¿no? Porque ustedes son viejos ya. Son viejos y ya tienen que ser responsables. Si estás haciendo trampa, te estás haciendo trampa a ti. Triaje es eso lo que hay su compañero. Es un método de selección, es un método de clasificación, que puede ser de cualquier cosa, ¿verdad? Vamos a hacer un triaje del grupo de los 50 estudiantes, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres? Podemos hacer un triaje por la edad, podemos hacer un triaje por los que han enfermado COVID. O sea, es un método de selección y clasificación ahora de pacientes en trauma, en base a 2 variables fundamentales. En base a lo que ustedes decían, las necesidades terapéuticas. Sí, pero es mejor decir en base a la gravedad de las lesiones del paciente, más que la necesidad terapéutica. En base a la gravedad de las lesiones y en base a los recursos o medios con que cuentas. Entonces, en base a ese concepto, si ustedes manejan ese concepto, hay pues distintos tipos de hacer triaje. Triaje en un escenario donde exceden el número de accidentados a las capacidades, o sea, un escenario con accidentados múltiples. Un triaje con lesiones masivas. Entonces, ahí mi enfoque va a ser distinto en relación a la gravedad de las lesiones y los recursos con que cuento, porque siempre el objetivo del triaje es tratar de recuperar a la mayor cantidad de gente posible con el menor uso de recursos, para que alcance, ojalá, para la mayor cantidad. Hay triaje en guerra, hay triaje en desastres naturales, una serie de circunstancias que nos permiten ahí aplicar ahora los distintos tipos de triaje. Uno de los más utilizados es el triaje STAR, ¿no? Que significan simple triage and rapid STAR and rapid therapeutic, ¿no? Eso es un triaje simple con una atención rápida. Y todo el triaje se hace en base a B y a C, ¿verdad? Primero yo tengo que priorizar que la vía aérea esté permeable y si no, tengo que despejar. Después tengo que ver que exista suficiente aire de reserva que le permita hablar y que su C, que tenga una perfusión cerebral adecuada, lo cual refleja un sensorio claro. Y la revisión primaria y el triaje siempre se hace en base a esta estructura del ATLS, que es el A, B, C, D, E. Y esto no es que sea producto de la secuencia del alfabeto, sino porque sencillamente A es la primera prioridad, A de airway, que la obstrucción de la vía aérea superior
es prioritario frente a un sangrado, frente a un neumotórax, frente a un TEC, porque puedes tener un paciente muy bien atendido de su TEC, ¿verdad? Pero ser un vegetal porque no tenía vía aérea. Por lo tanto, la prioridad número 1 es vía aérea. Y el ejercicio que normalmente hacemos en la sala es, ¿no?, que a la cuenta de 3, todos los que están presentes en esta reunión virtual dejan de respirar. 1, 2, 3. Y va corriendo el segundero y 10, y 15, y 20 segundos. Y es así como ocurre el accidente. No te dice, respira profundo, que en 20 segundos vas a tener un choque, ¿verdad? O sea, el accidente ocurre en forma imprevista y te agarra en inspiración, en expiración, como quieras, y tienes escasos segundos o minutos para poder vivir y llevar oxígeno a tu cerebro, a tu corazón y a tus riñones, si no vas a morir. La siguiente prioridad es B, respiración y ventilación. Y acá uno tiene que saber cuáles son los traumatismos torácicos que ponen en riesgo la vida durante la revisión primaria. Son 5 que han cambiado. Uno ha sido intercambiado por otro de la 9ª a la 10ª edición. Es por eso que el programa TLS del Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos, su formato de enseñanza-aprendizaje es muy serio, es muy responsable y se actualiza cada 4 años en base a lo que es medicina basada en evidencia y el método científico. Todo lo nuevo que se incorpore o que se lo retire después en la siguiente edición es producto de haber pasado por todo lo que es el método científico y lo que es medicina basada en evidencia. Se considera, se evalúa, se verifica la utilidad, la necesidad y se incorpora con un grado de recomendación de por lo menos 2B. O sea, más allá de eso, no es posible considerarlo como una incorporación a lo que es el programa. C, circulación de circulation con control de hemorragias, ¿verdad? En este capítulo, en la 10ª edición, nuevamente después de 4 ediciones, o sea, en 20 años, se vuelve a reconsiderar el tema del torniquete en lesiones o amputaciones traumáticas, ¿no?, en los cuales prácticamente la extremidad ya está en un extremo riesgo de perderlo. En esas circunstancias uno podría recurrir a hacer un torniquete. Hay una técnica especial, vamos a ver en shock. Vamos a utilizar los últimos 10 minutos del programa para hacer stop bleeding, que es lo nuevo del capítulo 10. Y la exposición con control ambiental. Esto es importante, que el ambiente sea adecuado y sobre todo en época de invierno para evitar que el paciente entre en hipotermia. Porque cuando el paciente está en shock, acidosis y le agregas esto, hipotermia, es la triada mortal. Ese paciente va a hacer arritmias y lo vas a perder. O sea, de esa triada ya difícil de recuperarlo porque la hipotermia no se corrige en 2 segundos. Shock, acidosis, hipotermia, coagulopatía de consumo igual a muerte. Seguimos en revisión primaria y antes de entrar a lo que es A, B, C, D, E, las prioridades dijimos que son las mismas para todos los pacientes. En la mujer embarazada tengo que tener en mente que son dos pacientes los que tengo que tratar, y si trato bien a la mamá, con seguridad que el producto del embarazo va a estar también bien protegido. De ahí es que tengo que saber de que el trauma afecta tanto al sexo masculino como al sexo femenino, y que en toda mujer joven, desde lo que son los 13 hasta los 40 años, tengo que sí necesariamente pensar de que puede estar embarazada y tengo que pedir un test de embarazo, como vamos a ver dentro de los exámenes de la rutina que se piden. Y si es evidente el embarazo y está con sus 35 semanas, tendré que saber que tengo que colocarla del lateral izquierdo para que el útero se desplace hacia el lado izquierdo y evite comprimir la cava. Tengo que saber que en los viejitos las prioridades son las mismas, no cambia, A, B, C, pero lo que tengo que saber es que hay unos micrófonos abiertos y las prioridades son, o sea, saber
la fisiología y la fisiopatología y las comorbilidades que tienen las personas mayores. La reserva fisiológica, la reserva de catecolaminas es mucho menor, son enfermos, diabéticos, hipertensos, dislipidémicos, toman beta bloqueantes, tienen marcapaso. Entonces, todas estos otros factores y comorbilidades las tengo que tomar en cuenta, pero las prioridades no cambian. Y tengo que tener en cuenta algunos datos, por ejemplo, en los adultos mayores, lo que hemos hablado, la reserva fisiológica, el adulto mayor desde arriba hasta abajo, de adelante y de atrás, escuchan menos, su cerebro es más pequeño, por lo tanto los hematomas subdurales y epidurales tienen mucho más espacio para desarrollar el hematoma, por lo tanto el efecto es más tardío. Vamos bajando, no tienen buena agudeza visual y chocan, no escuchan muy bien, el olfato está disminuido, o sea, todo, en general, toda la reserva se va agotando. Los lactantes y niños junto con los atletas tienen una tremenda reserva fisiológica, ahí ya les decía, y que son capaces de soportar pérdidas de hasta el 50% de su volemia, que significan 2,5 litros a 3, y recién presentar datos de alteración hemodinámica. Pero cuando llegan a este estado, las posibilidades de recuperarlos son mucho menores. Las embarazadas ya hemos hablado, y los obesos, ahora cada vez estamos viendo más pacientes obesos, donde el manejo de la vía aérea, el manejo de lo que es la ventilación, la respiración, es mucho más complejo, y ni qué decir movilizar a un paciente con 150 kilos. Ahora vamos empezando con A, vía aérea permeable. Cuando empieza el ATLS, su primera, segunda edición, solamente se hablaba de vía aérea, ¿no? Entonces después se le va poniendo, así como ustedes tienen su nombre, su apellido, paterno, materno, así va desarrollando en el largo del tiempo hasta que en la sexta edición aproximadamente ya se denomina definitivamente vía aérea permeable con control de la columna cervical, porque hemos demostrado a esa altura de que los pacientes politraumatizados tienen en un porcentaje alto probabilidades de haberse lesionado la columna vertebral. Y si tú no tienes el cuidado necesario y de pensar que sí que hay lesión y lo hiperextiendes vos muy ocurrenciosamente, una lesión incompleta la puedes transformar en una lesión completa. Y de estar parético, dejarlo pléjico, y cuando te das cuenta, recién te enteras que había sido tu hermano, ¿verdad? O tu primo, y ahí quedaste con el cargo de conciencia por el resto de tu vida. Entonces es importante mantener la vía aérea permeable con control de la columna cervical. Eso es fundamental. ¿Qué cosas tenemos que estar atentos? Que pueden existir lesiones ocultas en la columna cervical y sobre todo en el paciente inconsciente. Entonces mucho mayor cuidado e inmovilizar el cuello. Puede haber una pérdida progresiva de la vía aérea. Se está tequeando el paciente, está deprimiendo la conciencia y progresivamente puede ir necesitando una vía aérea definitiva. Que tengo que ser vía aérea definitiva y no me aseguré en la preparación de que mi laringoscopio tenga foquito, porque cuando utilizo no había la pala o no enciende la luz y recién empiezo a gritar, pero lo que me hace gritar es mi impotencia, ¿no? Porque tú tenías que haber verificado antes. Y lo otro es que sin tener las condiciones te pongas a hacer procedimientos para los cuales no estás entrenado, ¿verdad? Ahora ya es prácticamente imposible aprender a intubar en vivo. Quizás en algún hospital los residentes de anestesia tienen todavía esa posibilidad, cuando en realidad la universidad debería tener, yo ahorita estoy transmitiendo desde el Centro de Simulación de Cirugía Mínimamente Invasiva que tengo acá, en el instituto, que es el INSLAB. Entonces, estos centros de entrenamiento deberían haber en toda la facultad, ¿no? Las salas de habilidades que le llaman. Entonces, deberían haber 20 cabezas de intubación, donde los estudiantes internos de último año y los residentes de áreas comprometidas puedan pasar y hacer entrenamientos previos, cosa de que cuando sea necesario ya ejecutes el procedimiento con bastante holgura. B. Breathing, respiración y ventilación. Es importante no solamente asegurarse de la vía aérea, ¿verdad? Sino a seguir es oxígeno. Todo paciente politraumatizado necesita oxígeno suplementario.
como una mascarilla con bolsa de recirculación, 10 a 15 litros por minuto. Ahora con la pandemia hemos aprendido de que el oxígeno es vital, ayuda, ¿verdad? Porque el COVID destroza los pulmones y por lo tanto ya uno ve utilizar con bastante frecuencia mascarillas de oxígeno con bolsa de recirculación. Se han reactivado protocolos un tanto antiguos sobre sistemas de alto flujo. Una serie de procedimientos con la única intención de mejorar la llegada de oxígeno al alveolo. Es importante ver la frecuencia respiratoria, siempre evaluar, hay una mnemotecnia en esto, al evaluar en la respiración y ventilación, que es el MES: mirar, escuchar y sentir, ¿verdad? Movimiento de la caja torácica, escuchar la entrada y salida de aire y obviamente tu anexo, colocar el oxímetro de pulso. Eso es fundamental y ver, ahora ya no se concibe vivienda que no tenga oxímetro de pulso ni termómetro infrarrojo. Si no tienes eso, estás fregado, ¿verdad? Porque si empiezas a toser a partir de mañana y tienes dificultad respiratoria, lo más probable es que sea COVID, y si no tienes un oxímetro, probablemente no llegues al hospital. ¿Cuáles son los peligros latentes? Ahí cuestionarse, ¿el peligro es de la vía aérea? ¿Es de A o es de B? ¿Verdad? El neumotórax es iatrogénico, hay un neumotórax a tensión, entonces tienes que empezar a... el programa les va a decir que existen 5 patologías que ustedes tienen que saber que ponen en riesgo la vida del paciente durante la revisión primaria. Neumotórax a tensión, hemotórax masivo, neumotórax abierto, taponamiento cardíaco y tórax volante. Entonces, cada uno está relacionado con A, con B o con C. Y si sigues una secuencia en ese orden, rara vez te vas a perder. Y en esta ocasión se han cambiado de la 9ª a la 10ª edición las lecciones traqueobronquiales por el tórax inestable. El tórax inestable ha pasado a ser una patología, a ser identificada durante la revisión secundaria, y las lesiones traqueobronquiales han pasado a ser lesiones que hay que identificarlas durante la revisión primaria. C de circulación con control de las hemorragias. Aquí es importante evaluar la perfusión de los órganos, y estas 3 cosas que ustedes están viendo acá son fundamentales. Y es pregunta de examen. Que varias cosas yo les voy a decir, esto es pregunta, porque la idea es preguntarles cosas que les van a ser útiles. Solo que la pregunta cambia en su formato. Por ejemplo, normalmente yo les digo, ¿cuáles son las manifestaciones precoces del shock? ¿Verdad? O les puedo decir, la hipotensión arterial es una manifestación precoz que nos habla de shock, ¿verdad? O cambiar. Pero la esencia es que ustedes tienen que saber que las manifestaciones precoces, y ustedes como médicos tienen que empezar a buscar signos y síntomas precoces. La hipotensión arterial, la hipotensión sistólica, es un signo tardío de shock. La cianosis es un signo tardío de vía respiratoria, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a hacer diagnóstico de shock con hipotensión arterial, están para enfermería, auxiliar de enfermería. Ustedes tienen que saber que el paciente está en shock. En el contexto de trauma estamos hablando. Tienen que ser muy puntuales. Estamos hablando del paciente accidentado. Y si este paciente está con taquicardia, piel pálida, sudorosa y fría, y alteraciones del sensorio o alteraciones de la conciencia, ese paciente está en shock hasta que se demuestre lo contrario. Y si tú me respondes hipotensión arterial, ya sabes por qué camino seguir. ¿Qué vamos a hacer en la circulación? Es fundamental el control de la hemorragia, y cómo un paño, un guante, un pañuelo limpio, con presión no isquemiante. Si ya está en el hospital, este programa es intrahospitalario: restaurar el volumen, reevaluar al paciente. En shock, capítulo número 3, evaluación inicial, sí, 3, vamos a hablar de los 2 nuevos conceptos de trauma y pérdida de sangre, que son hipotensión permisiva y resucitación balanceada. ¿Cuáles son los peligros latentes en esta parte? Ya les he dicho, la situación del adulto mayor,
su límite fisiológico. Los niños y atletas, su gran reserva fisiológica. Los viejitos toman medicamentos, tienen marcapasos, beta bloqueadores, hipoglicemiantes. Todos los medicamentos que les ocurran van a afectar el estado funcional o fisiológico del paciente. D. Examen neurológico rápido. Escala de coma de Glasgow y pupilas, siempre. Uno es capaz de hacer en 2 segundos, con una mirada y una maniobra, una escala de coma de Glasgow con un margen de +/-1. Eso significa que no te vas a equivocar de encajonar en TEC leve, moderado o severo. ¿Ya? En 2 segundos, una mirada y una maniobra. Una mirada y una apretada donde más duele, la tetilla, el pezón, duele bastante, o la clavícula. Y eso lo haces en 1 segundo. Y este paciente tiene una escala de coma de Glasgow de 11. Ese es un TEC moderado, ¿verdad? Entonces yo ya sé qué es lo que tengo que hacer con él. Y obviamente o abro los párpados y veo las pupilas, que es fundamental. Y en D es fundamental ver el deterioro neurológico, ¿verdad? Viene de Quillacollo y en el trayecto se extubó y dicen los de Quillacollo, el interno que lo trae, que venía con Glasgow de 15, pero cuando llega al hospital está con Glasgow de 8, ¿verdad? Había un deterioro severo con un deterioro progresivo en menos de 10-15 minutos de la llegada al hospital, lo cual implica habitualmente mal manejo. Exposición y control del medio ambiente. Se debe desvestir completamente al paciente sin movilizarlo. Eso significa cortar la ropa, como ustedes están viendo aquí en la imagen, independiente sea la marca o esté viejo o nuevo, se corta evitando movilizar al paciente para no causar más daño. Lo importante en esto es prevenir la hipotermia, no se olviden. Obviamente esto es mucho más serio en La Paz, Oruro, Potosí, donde las medidas tienen que ser mucho más agudas que en Cochabamba o Santa Cruz, ¿verdad? En Cochabamba en la época de invierno. Y que puedan existir lesiones ocultas. No olvidarse que nosotros tenemos una mitad anterior y una mitad posterior. Y nosotros hacemos, como en este caso, un movimiento en bloque, he visto por acá, que están haciendo, un movimiento en bloque para evaluar la mitad posterior, ¿no? Acá. Están pasando. Y este es un buen momento para hacer el movimiento en bloque. Se gira al paciente en 180 grados y se examina la pared posterior, la parte posterior. Hemos visto el problema, nos quedan 2 minutos. Ahora viene reanimación. Seguimos en revisión primaria. Hemos visto A, B, C, D, E. Cuando vayamos a hacer A, B, C, entonces ahora viene resucitación. El paciente está inconsciente y está con una respiración gargorosa, así. Entonces, ¿eso qué significa? Que la lengua está peleando con la vía aérea superior, tratando de taparla, y una maniobra, elevación del mentón o desplazamiento de la mandíbula, va a despejar la vía aérea superior. Resucito. Mi paciente tiene un hemotórax masivo, voy a colocar un tubo pleural, voy a descomprimir y voy a llamar al cirujano de tórax. He resucitado al paciente. Mi paciente tiene una fractura de fémur expuesta con una lesión sangrante activa. Voy a hacer una compresión hemostática o eventualmente utilizar un torniquete sin empeorar la circulación distal, ¿verdad? Voy a utilizar cristaloides y reanimación con sangre precoz, resucitación balanceada y proteger de la hipotermia. Eso es la reanimación. Problema detectado, problema resuelto, anexo, verifico. Hemotórax masivo, he puesto el tubo, venga de rayos, tome una radiografía de tórax, oxímetro de pulsos, sonda nasogástrica, sonda Foley, exámenes de laboratorio, radiografía de tórax, radiografía de pelvis, radiografía de columna cervical. Todos estos a los que acabo de mencionarles son los anexos de la revisión primaria. Todos los accesorios, como los laboratorios, el oxímetro de pulso, catéteres urinarios, gástricos, son los signos vitales, el laboratorio, la radiografía de tórax y de pelvis y de columna cervical, el FAST o el viejo lavado peritoneal diagnóstico son anexos de la revisión primaria. Y eso los tienen que saber así, corrido, ¿verdad? Como empezamos, oxímetro de pulso, monitor electrocardiográfico, sonda nasogástrica, sonda Foley, radiografía de tórax, radiografía de pelvis, radiografía de columna cervical. Puedo hacer si tengo FAST o lavado peritoneal diagnóstico si es que es necesario,
laboratorios de ingreso. Esos son, y los laboratorios que le voy a pedir, la rutina más determinación de alcohol y drogas en sangre, test de embarazo si es mujer, grupo sanguíneo y RH. Y con esto acabamos a terminar porque estamos en hora, porque ya después de esto viene la revisión secundaria. Hay que considerar hacer un traslado temprano. Si no tengo condiciones, si no tengo un neurocirujano, no tengo tomografía y mi paciente tiene un TEC grave, no tengo para qué quedármelo ni hacerle más estudios. Resucitación y traslado precoz, pero no inestable. Estabilizo, me comunico con el centro a donde voy a trasladar y lo traslado con todos los exámenes o toda la historia necesaria que sea útil a la llegada al otro centro. Traslado cuando mi paciente esté hemodinámicamente estable y traslado cuando me he puesto en contacto y me han autorizado el traslado del otro centro. Preguntas. Eso es revisión primaria. ¿No hay preguntas, jóvenes? ¿Están ahí o no están? Sí, doctor. Mañana continuamos con la revisión secundaria y hoy no me dio tiempo para hacer el SurveyMonkey. Mañana vamos a empezar con preguntas. Hasta mañana. Hasta luego, doctor. Doctor.